Bienvenidos a este segundo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias a toda la gente que se está sumando a este nuevo proyecto. Y la verdad, les voy a confesar algo. Estoy muy emocionado de la personalidad que tengo enfrente de mí, porque tiene una agenda muy ocupada, tiene uno de los podcasts más escuchados en América Latina, en Latinoamérica, y está conmigo en este segundo episodio, Oso Traba. Bienvenido, querido Oso, aquí a Comunidad Wimo. Muchas gracias, Roger, y felicidades por este nuevo capítulo. Gracias por este libro. Entró Oso aquí a los estudios de XFM donde grabamos Comunidad Wimo y me regaló este libro, Haz lo que importa, primer libro, y estábamos platicando un poquito de cómo se hizo este primer material. Ya era necesario, ¿no? Escribir algo con tantas cosas que te han pasado en tu vida. Nunca me imaginé que fuera a escribir un libro y de repente como que me nació, ¿no? La idea, y dije, bueno, lo quiero llevar a la realidad. Y pensé en editoriales y demás, y todo era tan complicado y iba a tardar un año en publicarse, que dije, que salga y luego vemos qué pasa con esto. Así que me tardé un año escribiéndolo y apenas en noviembre pasado lo publiqué yo solo. ¿Estás de acuerdo que tienes mucha información dentro de tu mente? Has hablado con gente muy importante que particularmente admiro muchísimo, muchos empresarios, gente emprendedora, gente muy exitosa. Lees mucho, escuchas mucho podcast. Dentro de tu mente hay mucha información que necesitabas plantar en unas páginas. Sí, creo que el gran error que mucha gente comete es que cree que tienen que ser los generadores de las ideas para poder comunicar ideas, cuando yo creo que mucho del valor está en la traducción, en la curación y comunicación de información, que es algo que tú haces de forma extraordinaria desde hace mucho tiempo. Entonces sí, como dices, yo más de 12 años emprendiendo, hice una maestría en Estados Unidos, he hecho 9 aceleradores de negocio, llevo 3 años entrevistando gente una vez a la semana que está transformando el mundo, y ciertamente una que otra cosa se me pega. Entonces aquí lo que traté de hacer con mi libro fue aterrizarlo no en cachos de información aleatorias que vuelan en un universo de sabiduría, sino en una metodología muy puntual para algo que a mí me ayudó de forma práctica, ¿no? Es, como yo digo, es el método para diseñar y vivir una vida de cracks, que es un método que llamo DMS, dirección, movimiento, significado, o el acrónimo para Do Meaningful Shit. Y es algo que me ayuda a mí a ser más productivo, a vivir con mucho más intención y a lograr cosas que siempre se me fueron escapando y que ahora tengo la estructura para hacerlo. Ahora, Oso, vives con este esquema, pero me gustaría platicar contigo y que la gente de este nuevo auditorio que estamos formando con Comunidad Wimo sepa el volantazo o el cambio en tu vida que diste. ¿Qué eras antes que ya no eres ahora? ¿Y por qué diste ese cambio en tu vida? ¿Qué era antes? Yo creo que era una persona menos feliz, si no es que infeliz. Hoy que soy alguien sumamente pleno, sumamente realizado. Ahora vas a decir, Oso, ya, bueno, dejándote de jaladas, ¿cómo se ve eso? Bueno, pues yo por 20 años, yo tengo 43 años, sí. Por 20 años seguí. Yo me divido mi vida en olas, ¿no? Tienes la infancia, que esa es como que tu primera ola, y mi segunda ola, vamos a decir que es mi etapa profesional, que es entras a la carrera a los 20 años y entonces empiezas a perseguir un sueño, ¿no? Sí. Y este sueño para mí era hacer mucha lana, tener una chamba muy reconocida, subir la escalera corporativa, vivir en Nueva York siendo banquero. Pues lo perseguí y a los 30 años, 10 años después, estaba viviendo ese sueño. Literalmente Nueva York, ¿verdad? Nueva York, banquero, ganando muy buena lana. El sueño de tu vida. Totalmente vacío. Infeliz, descontento, sin realización. ¿Identificaste por qué? O sea, si estabas cumpliendo tu sueño de niño, ¿por qué no eras feliz teniendo todo eso que habías soñado? Es que ese es el problema, que de repente sentimos esta insatisfacción y no nos preguntamos verdaderamente por qué. Y entonces decidimos tirar esto no es, pero no le rascamos y con el afán de no sentirnos estancados, saltamos a otra cosa. Sí. Y yo lo que hice fue saltar a lo que sigue. Un día en una fiesta me dijo un amigo, te quejas tanto de tu jefe y de tu trabajo que deberías de ser tú tu propio jefe. Y dije, no se diga más. Entonces me volví emprendedor. Sí. Y por 10 años, de los 30 a los 40, perseguí toda esta imagen de éxito emprendedor.
revistas, rondas de inversión, venta de tu empresa, inversionistas, premios. ¿Fue fácil o no emprender? Que también es una pregunta que mucha gente se hace. Estoy trabajando en una empresa. ¿Arrancaré una nueva vida como emprendedor? Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy duro porque no hay a quien echarle la culpa de las cosas, Roger. O sea, yo me acuerdo... En mi primera empresa llevábamos 3 años y medio, mis empleados me rayaban el coche y yo volteaba y no me gustaba el lugar en donde trabajaba y yo lo había diseñado. Claro. No me gustaba la gente con la que trabajaba y yo lo había contratado. No me gustaba el negocio en el que estaba y a mí se me había ocurrido. Sí. Entonces es muy frustrante porque aparte tienes que estar ahí. Tú eres el que tiene la responsabilidad para con tus inversionistas, tus empleados, tus la clientes. Presión, correcto. Imagínate. Entonces... pasan estos 10 años, vendo una empresa, fundo otra. Las cosas parece que van bien, ¿no? En papel estaba todo ordenadito. Y un día, como lo cuento en el libro al inicio, llega mi esposa. Yo tenía 2 hijos padrísimos. Bueno, los sigo teniendo. Una esposa increíble, pero estaba otra vez inconforme. Siempre me estaba comparando con gente. Siempre estaba viviendo desde una mentalidad de qué es lo que me falta por hacer, qué es lo que no tengo, qué es lo que no he logrado. Me gustaría saber, Oso, de dónde viene ese concepto. O sea, un poquito más en tu infancia, si tenías mucha exigencia por parte de tus papás o en el contexto donde vivías que te hizo hacer o formarte como esa persona. No sé si exigencia es la palabra. Ciertamente había muchas expectativas. En mí, a ver, mi familia no era una familia que le sobraban las cosas, ¿no? Siempre había esta idea de que yo tenía que echarle ganas, yo siempre tenía que estar becado. Hubo un momento en el que mi mamá me dijo, tú eres el único de la familia que vas a ir a la universidad. Al final todo el mundo fue a la universidad, pero yo tenía ese tipo de mensajes. Claro. Y entonces sentía esta responsabilidad de ser más, de tener más, de lograr más, ¿no? De probar que sí había valido la pena todo la fe o el apoyo que me habían dado, porque ciertamente mis papás y mis abuelos me pagaron mi educación y es lo mejor que me pudieron haber dado. Pero llega este momento en el que después de 20 años de lograr cosas que creí que eran el éxito, mi esposa me pregunta, oye, ¿eso por qué odias tu vida? Y me frena en seco y me hace verdaderamente voltear a pensar, sí, ¿por qué la odio? Porque no importara todo lo bueno que había en mi vida, siempre había algo que me hacía pensar que todo era una basura. O sea, te enfocabas en lo malo. Todo, pero una cosita externa que no tenía nada que ver conmigo me destruía. Sí. Y estaba yo muy cansado. Estaba a punto de perder pues, las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y fue ese momento en el que dije, algo tiene que cambiar. Empecé a ser un poco más consciente de por qué pensaba, por qué actuaba, por qué decía ciertas cosas. Empecé a retar mis creencias más nativas. Y empecé a darme cuenta que había vivido yo engañándome a mí mismo, ¿no? Yo siempre había sido cuadrado, metódico, el que tenía la fórmula, el que siempre tenía la razón, sarcástico, era medio molestón, pero eso era como un mecanismo de defensa para mí. O sea, ¿quién era yo antes? Este tipo que te minimizaba a ti para no sentirse tan chiquito. Claro. Y eso empezó a cambiar y empezó a cambiar a través de reunirme con gente diferente, de aceptar la opción de que no tenía yo la razón, de escuchar a gente que muchas veces estas personas de las que hoy estoy aprendiendo tanto, las alejaba yo porque al sentirme intimidado o disminuido por ellos, yo me alejaba y ponía pretextos y estas creencias de, no, bueno, si él es tan exitoso, seguramente es porque sacrificó su familia o hizo algo malo. Estas historias que nos inventamos todos para justificar nuestra situación. Y llevo pues los últimos años tratando porque es un proceso de rearmar mi vida, de reconocerme a mí. Hoy soy, yo creo que alguien mucho más creativo que numérico. Me siento más contento, soy más efectivo, soy más productivo cuando estoy creando cosas que cuando estoy pretendiendo que sé exactamente lo que está pasando, ¿no? Y me está yendo mejor que nunca. Claro. En todos los aspectos. Ahora te sientes realizado, ¿no? Exacto. Ahora, me llama muchísimo la atención el volantazo. O sea,
¿Qué fue lo que te hizo a ti cambiar? Me cuentas ahora de toda la... que no estabas conforme, pero ¿hubo alguna cosa que te hizo dar el volante, de despertarte un día y no puedes seguir mi vida así? Porque te lo digo, Oso, porque hay muchas personas que me escriben y que no están felices con su vida y tienen que dar ese volantazo. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Mira, el momento que yo me acuerdo que fue clave fue esa pregunta de mi esposa, pero yo creo que para todos llega este momento en el que tocamos fondo. Queremos tocar. Es más, yo le deseo a todo mundo que toque fondo. ¿Por qué? Porque eso significa que ya llegaste a donde tenías que llegar. Ya no hay más abajo. Ya no hay más abajo. Claro. Si no, no sería el fondo, ¿no? Ahora, mucha gente me dice, oye, ¿de verdad tengo que vivir debajo de un puente para darme cuenta que tengo que cambiar? No necesariamente. Hay muchos ejercicios en los que puedes literal extrapolar tu situación de insatisfacción actual para imaginarte cómo vas a ser en 10 años si no tomas acción hoy. Porque yo sí creo... A ver, en el libro lo platico muy bien. Aparte del significado, el propósito de por qué estamos aquí, la gente lo ve de una forma muy romántica al grado de que es infeliz porque no sabe para qué está aquí. No encuentro mi propósito y entonces eso me hace sentir miserable. Yo creo que el significado en la vida, este motor que tenemos, la motivación, viene de dos cosas. Una, que es la más fácil que tenemos para conectar y esa yo creo que todos la tenemos y es la que nos para del sillón, literal, es el dolor. Es este sentimiento de no más. Ya no voy a aguantar esto. Y puede ser el dolor de no querer regresar a un lugar en el que estuvimos de chicos, el dolor de querer probar a alguien que no tenía razón cuando nos dijo que no podíamos, el dolor de demostrarle a alguien que nos dijo que no valíamos y sí valemos. Y ese dolor no es lo más sano del mundo y no quieres vivir tu vida. No lo queremos vivir, claro. No quieres vivir así, pero negarlo es desperdiciar una gran fuente de motivación. Claro. ¿Cuántos de nosotros no estamos verdaderamente, aunque sea en un inicio, motivados por probarle algo a alguien o por probarnos a nosotros que sí valemos? Y después encontramos el lado claro de la fuerza, ¿no? Tu propósito ya más de trascendencia, de impacto, de legado. Y es eso sí, lo que una vez que estás andando, encuentras cómo puedes verdaderamente llevar esto al siguiente nivel y te mantiene en el maratón, ¿no? De la vida. Entonces, creo que para toda la gente, encontrar este dolor y conectar con él y verlo en vez de negarlo y barrerlo debajo del tapete, abrazarlo y aprovecharlo. Es una fuente de energía increíble. ¿Cómo se vive ahora después de haber estado en esa primera ola que comentabas y ahora en esta nueva ola de vivir con esos parámetros o con esa sabiduría o con esa conciencia? ¿Se vive más fácil? ¿Se vive más feliz? ¿Cómo cambia la visión de la vida para ti, Oso? Pareciera magia, Roger, porque sí se vive más fácil, se vive más feliz, se vive más tranquilo y fluyen las cosas. O sea, en cuanto te colocas en el lugar en el que debes de estar, las cosas empiezan a funcionar. En cuanto dejas de pelear contra tu naturaleza, entonces tus decisiones siempre son las correctas. Tu naturaleza puede ser la de alguien totalmente maldito o la de alguien súper santo. No importa, si estás tú de acuerdo y conoces esa naturaleza, te entiendes y la aceptas, entonces tus decisiones siempre van a estar alineadas con quién eres en realidad. Congruente. El problema es la falta de congruencia. El problema es cuando dices que eres una cosa, pero en realidad eres otra. Claro. Y tratas de actuar de una manera, pero por dentro no es. Y es ahí cuando vienen las crudas morales, ¿no? O sea, dije que soy súper recto o súper bien portado, lo que tú quieras, y a la primera de cambio te portas en contra de eso que dices que eres. Y es esa falta de una identidad sólida lo que te hace entonces no saber si tomaste una buena decisión. Si no sabes si tomaste una buena decisión, no te comprometes con ella. Si no te comprometes con ella, no tienes resultados. Y eso es lo que nos tiene medio que, pues, ahí a la deriva, viviendo de una forma compulsiva, de una forma medio reactiva, tratando de darle gusto a gente que ni siquiera nos tiene como su prioridad. La única prioridad eres tú. Claro. Ahora, ¿qué dijo todo tu entorno? Tu familia, tus amigos, tus padres de ese Oso Traba que era en la primera ola y ahora con este cambio? Es una gran pregunta porque yo siempre digo que el camino del desarrollo personal es un camino bien solitario, porque normalmente empiezas a tener estos desacuerdos con tu entorno, ¿no? Tal vez la gente está como muy acomodadita, creyendo las cosas que creen, juzgando o hablando mal. Y si tú llegas a decir, oigan,
¿por qué no dejan de hablar mal de esta persona? ¿Por qué no mejor empezamos a hablar de algo positivo? Ay, qué aburrido, qué ñoño, ¿ya sabes? ¿Te pasaba? Claro, a todo mundo le pasa. Y entonces eso es cuando tienes que editar tu vida. Yo lo primero que hice fue hace 3 años, di un TED Talk, que es justo eso. Edita tu vida, nunca es tarde para hacer un cambio y tienes que editar desde tus relaciones, las cosas a las que les dedicas tu tiempo, la información que consumes. Entonces sí, al principio hay gente que te encuentra con resistencia, ¿no? Pero hay otros que también les cuesta trabajo creer que estás cambiando. Por ejemplo, pues como mis papás. ¿En serio? Claro, porque llevan 40 años conociéndote siendo una mierda. Ok. Entonces, pero vean, la transformación no fue de la noche a la mañana. Empezaste a hacer una edición de tu vida y cambiar poco a poco. ¿Y qué te decían tus papás con esas nuevas cosas que ibas cambiando? Pues mira, de repente me daban por mi lado y de repente te dicen, oye, te reconozco que te ves más feliz, te ves, ya es más rico estar contigo, ¿no? O sea, claro. Hay gente que aprecia, tal vez no va a ser tan fácil que te la crea, ¿no? Sobre todo si en tu vida lastimaste a alguien en el pasado. A ver, tal vez lo hago sonar un poco peor de lo que en realidad fue. Okay. Y no fui este personaje odioso de película de Disney. Yo ya me estoy haciendo mi película de Oso Trabaja en un inicio. Pero bueno, a ti te toca conocer, espero, la mejor versión. Por ahora si bien sí, no la última. Entonces sí, es un reto, ¿no? Y creo que por eso pues mucha gente empieza a cambiar de amigos y afortunadamente antes parecía que te quedabas sin tus amigos y no había nadie más, ¿no? Estabas solo y entra todo este miedo primitivo de ser expulsado de la manada y estar fuera a morir. Sí. Hoy creo que hay muchas, desde comunidades en línea hasta podcasts y comunidades que se generan alrededor de ellos mismos, hasta networks de interés o clubes de lectura. No sé, hay mucha manera de empezar a conocer a gente diferente que se alinea, si bien no en una corriente de pensamiento, porque lo último que quieres es encasillarte en tu burbuja y entonces empezar o continuar con la polarización. Claro. Lo que quieres es sí gente que tenga al menos un interés común, que es el interés de conocerse, de crecer, de hacer un mejor mundo, de ayudar a la gente, de tener un impacto positivo y demás, ¿no? Y cuando encuentras esa tribu, es increíble, ¿no? Porque entonces se dejan ir como gordo en tobogán. O sea, comentarios que tal vez en tu casa nunca hubieras podido decir, aquí retumban con retroalimentación y respuesta, ¿no? Oye, ¿quién se avienta a escalar en lista? Y de repente volteas y hay 8 pelados que están ahí junto ir contigo, a ti. claro. O ¿quién por aquí ha experimentado con microdosis de psilocibina o de algún psicodélico para expansión mental? Y resulta que hay 20 personas que lo están haciendo y de todo tipo de caminos de la vida, ¿no? No es el típico chavito que tal vez te imaginarías. Y entonces te ayuda a entender que ni la edad, ni el género, ni el estatus social, te define tus ganas de aprender y tus ganas de convertirte en lo mejor que puedes ser. En este cambio, Oso, yo defiendo muchísimo y en el primer episodio, en el estreno de la semana pasada, hablamos de la amistad o de la importancia de la amistad. ¿Qué tanto interviene la gente que te rodea para querer hacer ese cambio en tu vida? Desde tu perspectiva, ¿es importante la gente que está a tu lado? Yo creo que es de lo más importante porque te puedes o enfrentar a una resistencia o a un apoyo. O sea, si estás en un grupo de gente que es totalmente sedentaria y tú de repente dices, hoy, este año, cuadritos, venga, ¿qué va a pasar? Pues tal vez muchos de ellos te digan, ay, qué aburrido, ya no te vamos a invitar. El día que te invitan a ver el fútbol y están comiendo pizzas y cervezas y tú no, te empiezan a molestar. Entonces tienes 2 opciones, o te vas y tienes miedo de quedarte solo y perder a tus amigos, o enfrentarte a esto, ¿no? O dejar de perseguir tu sueño. Entonces creo que rodearte de un buen sistema de apoyo, de soporte, que pueda compartir tus metas y ayudarte a trabajar hacia ellas, pues puede reducir muchísimo la fricción, porque al principio pues cambiar de hábitos es complicado, ¿no? Claro. Y cuando tienes un sistema que al menos te quita un poquito de ese dolor inicial, puede incrementar tus probabilidades de éxito bastante.
En este momento, Oso Traba, ¿en qué porcentaje de transformación vas? ¿O ya llegamos como a un... No, estoy muy lejos 90. de ser un iluminado y el que tiene todas las respuestas. Al contrario. Sí, pues podrías poner un porcentaje en esa transformación. ¿Qué le pondrías? Me gustaría pensar que esto es solo el 20%. Wow, me gusta mucho eso. Me gustaría pensar que queda un chorro o menos. Me gustaría pensar que queda un chorro de cosas más que hacer. Porque así como mi digamos, 20 a 30 fue profesional, 30 a 40 fue emprendedor, ¿cómo quiero llegar a los 50 realizado? Feliz. No sé cómo se ve eso. Sé cómo se siente. Sí. Y eso es lo único que me importa, ¿no? Entonces quiero seguir trabajando y así es. En este momento, ¿cuáles son como las áreas de oportunidad que estás trabajando en este momento para llegar a esa realización de los 50? Creo que me falta trabajar en la presencia. Estar aquí y en ahora. ¿En serio? Sí, como que... Por la chamba, ¿no? Que pues estás... no es la chamba. La chamba, a ver, hay una frase que digo mucho, que si no tienes tiempo para lo que más te importa, tienes que aceptar que no te importa tanto. Claro. Entonces, te puedes poner pretexto de por la chamba, pero la chamba ¿para qué es? Hoy mi chamba es como un juego. Yo tengo ahorita 3 empresas y tenía la opción de que se quedaran chiquitas y seguir como que pues llevándomela tranquilo o hacerlas más grandes. Y entonces están haciendo grandes. Y mi reto es cómo seguir haciendo eso sin perder de vista lo que más me importa, que es cómo quiero vivir mi vida. ¿Qué quiero hacer? ¿No? Y entonces el celular para mí es un tema. Y con mi familia muchas veces estoy con ellos porque puedo estar en la casa más tiempo, porque nos vamos de viaje muchas veces, pero estoy en el celular. Entonces no estoy completamente presente. Esa es una gran área de oportunidad para mí. Otra es... controlar mi emoción por crear cosas nuevas. Entonces yo soy sumamente, si vieras la cantidad de proyectos, todo el tiempo estoy haciendo cosas nuevas, nuevos proyectos. O sea, ahorita pues te estaba diciendo que hablé hoy para hacer el segundo libro. Hablé hoy estamos produciendo una serie de streaming para venderle a Netflix y Amazon con Telemundo. Estoy levantando un fondo de inversión. Estoy por lanzar una nueva compañía de suplementos. ¿Y no está bien eso? ¿O es mucho? No es bien ni mal. Todo tiene un costo. Puedes tener todo lo que tú quieras siempre y cuando sepas que es todo para ti. ¿Qué sacrificas estando con tantos proyectos en tu vida? Porque sí, estás en muchos proyectos, Oso. Pero ¿qué sacrificas por estar en esa situación? Yo creo que sacrificas muchas veces el tiempo con amigos. Uh-huh. Sacrificas tal vez la profundidad en alguno de estos proyectos. Tal vez al tener tantos no le estoy dedicando suficiente tiempo como para que uno de ellos verdaderamente reviente o tal vez todos podrían reventar si tuvieran más tiempo de mí o más atención de mí. Ciertamente sacrifico tiempo con mi familia. Claro. Entonces todos son sacrificios. Lo peor que te puede pasar es que estés haciendo estos sacrificios de forma inconsciente. Sí. Porque entonces es cuando no tengo tiempo para nada. A ver, sí tienes tiempo, nada más que estás decidiendo dárselo a otras cosas. Algunas cosas son productivas, como empezar una empresa tal vez. Algunas cosas son realmente improductivas, como pasarte 40 minutos dándole scroll a Instagram a veces. Claro. Tú decides a qué le dedicas tu tiempo. Hay que hacerlo de forma consciente. Ahora, estabas hablando de los emprendimientos. Felicidades por todos estos proyectos. ¿Cuál sería lo que has aprendido? A ver, has estado con gente muy importante, platicando y absorbiendo su conocimiento. ¿Qué te han dejado estas grandes personalidades mexicanas, emprendedores, negociadores, líderes de empresas para los emprendedores, los que quieren arrancar algo? Creo que una de las cosas que más me han dejado, y más allá de para los emprendedores, ahorita hablamos de emprendimiento, es que estas personas que están haciendo cosas extraordinarias son tan comunes y corrientes como tú y yo. Y tienen miedos y tienen retos y toman decisiones difíciles y hacen sacrificios, igual que todos, solo que ellos tienen sistemas. Ellos lo hacen de una forma ordenada. Tú y yo, tal vez lo que nos viene y entonces no tenemos los resultados extraordinarios que podríamos estar teniendo. Entonces ellos tienen muchos sistemas, desde cómo leen, hasta qué hacen en la mañana, hasta cómo piensan del tiempo al que le dedican a su familia, hasta cuál es su proceso para decidir si le dicen sí o no a una oportunidad de negocios. En términos de emprendimiento, no hay nada más contundente de lo que yo he visto, que es dejar de decir y empezar a hacer. Claro. O sea,
toda esta gente es 100% orientada a la acción. No se andan con cuentos, no te platican las ideas que tienen, lo que van a hacer. Ellos te demuestran con hechos. Es gente que se mete a entender, que aprende constantemente. Nunca se sientan a decir que ya se la saben. Siempre se rodean de expertos, siempre están leyendo un nuevo libro o esquimeando o viendo algo en YouTube, pero siempre están tratando de aprender algo nuevo. Incorporar y no cosas. les da miedo hacer las preguntas que los hagan ver tontos. Tonto no es el que hace la pregunta, es el que se queda sin hacerla. Claro. ¿No? Y entonces yo eso es lo que veo en esta gente, que es gente sin miedo, gente de acción, gente muy inteligente, pero que no es diferente a ti y a mí, ¿no? ¿Quién te ha sorprendido en la charla que has tenido? Ahorita vamos a hablar del podcast, pero como un inicio, ¿quién te ha sorprendido mucho de lo que te ha dicho? Bueno, es que hay gente muy... ¿Cuántos llevas? 160. Mamita, 160 mentes brillantes. Así es. ¿Y quién de todos te ha sorprendido más? Mucha gente. Te digo que, por ejemplo, hay gente en sus 20s, Julián Ríos Cantú, o el que salió esta semana, Alfonso de los Ríos, tienen 22, 23 años, empresas multimillonarias con cientos de empleados, presencia en varios países, ¿no? Que dices, ya a su edad... me estaba sacando los mocos, ¿no? O sea, no hacía nada. Atletas como Lorena Ochoa, como Juan Manuel Márquez, como Rafa Jaime, o como el entrenador de 11 número 1 del mundo, Gabe Jaramillo, en tenis, cómo aprenden de sus errores. Sí. Cómo no se enganchan en lo que hicieron mal, aceptan que hicieron algo mal, aprenden la lección y le dan vuelta a la página. No ven para atrás. ¿Por qué? Porque no los deja avanzar. Entonces, ellos siempre están jugando de aprendizajes muy conscientemente reconocidos, pero no de culpa. Todos, como te digo, se rodean de gente increíble. Todos es gente bien abierta. Algo que a mí me sorprende y que no puedo entender por qué no lo hacemos todos. Es hoy ni con tus amigos, ni con tus papás, ni con nadie te sientas 2 horas sin tu celular enfrente, verdaderamente a tener una conversación de temas profundos. Raro ahora, ¿no? 2 horas así, tete a tete. Sí. Lo que se genera en ese espacio es increíble. O sea, yo salgo de 2 horas con alguien que tal vez nunca había visto en mi vida, que sí ya investigué un poco, pero la experiencia que se llevan ellos y que yo me llevo de esta conversación, y que es lo que puedes oír literal porque no editamos prácticamente nada, genera una amistad. Y entonces hoy tengo 160 amigos de todo el mundo con los que me siento con toda la confianza de mandarles un WhatsApp desde en su cumpleaños hasta pedirles un favor. Claro. Y es increíble porque te demuestra el valor de la conexión, me decía Cipri Quintas, que escribió, un español que escribió el libro de... Lo conozco, bueno, es gran amigo de Carlos Rivera y estuvimos... Es un genio. Un genio. Entonces, no seas interesado, sea interesado. Si no seas interesado, sea interesante para hacer network, ¿no? Y Cipri es una persona que, pues, la puerta que el rey del networking. Entonces, ha sido una experiencia increíble, como te digo, de gente de todo el mundo y lo escucha gente de todo el mundo, ¿no? Es en español y eso es algo que tengo muy claro. Me dicen, oye, ¿por qué no entrevistas a tal y tal y tal? ¿Hablan español? No, pero subtitúlalo. Si hablan inglés, seguramente ya los han entrevistado en los 200,000 podcasts que hay en inglés, ¿no? Claro. Yo creo que aquí el gran valor está en no solo a los hispanos, que tenemos una historia increíble que compartir y que inspirar para conectar con el resto de la población hispanoparlante, sino también los americanos que a veces están en el pináculo de sus carreras o de sus industrias y que hablan español y que nos pueden enseñar mucho de lo que hacen, ¿no? Yo creo que un gran valor sí viene de quitarle a la gente esta... Como sea, como te decía, ¿no? Todos nos ponemos de repente pretextos de por qué yo no puedo y él sí. Sí. Porque él nació rico, porque se estudió en Estados Unidos, porque tiene 2 papás, porque tiene 2 piernas, porque puede ver. Nos ponemos muchos pretextos. Y yo lo que trato de hacer a través de Cracks es de demostrarle a la gente que todo eso son pretextos, porque aquí hay casos que vivieron tu misma vida, que vienen de tu misma localidad, de tu misma cultura. O mucho más dramático, o ¿no? Mucho más duro, que están logrando cosas increíbles, porque
O eres de pretextos o eres de resultados. Y todas estas personas son de resultados. Oso, hablemos del podcast. Mucha gente te conocemos por el podcast, que es un podcast bastante exitoso y te ha ido muy bien. Pero quiero que me cuentes y a la gente que nos está escuchando cómo nace la idea. Hay mucha gente que le encantaría hacer podcast. ¿Cómo llegar a ser un podcast exitoso? Bueno, de entrada, ¿cómo nació la idea? Yo soy, como te digo, de muchas ideas, ¿no? Entonces tengo en mi celular apuntados como que proyectos de algunas cosas, ¿no? Y una de estas era el podcast. Llevaba 8 meses y ya tenía desarrollado qué nombre, qué preguntas, qué invitados, qué equipo, qué software, qué todo. Todo ya lo sabía hacer, simplemente... ¿Y consumías podcast? Consumía muchísimos podcasts. ¿Cuál era tu favorito? El de Tim Ferriss. Ok. En inglés. Y como que yo creía que necesitaba haber algo así en español. O sea, es muy obvio que el inicio de Cracks era muy similar al show de Tim Ferriss. Y sigue siendo bastante similar, pero pues ya con su propia personalidad. Claro. Y entonces tenía este proyecto y 8 meses y simplemente nada más nunca lo había echado a andar. A finales de 2018 yo pasé 3 meses en Miami con mi familia porque llevamos a uno de mis hijos a un tema médico allá. Y estuve trabajando allá y cuando regresé el 7 de enero de 2019 a mi oficina, tuve un día horrible. Horrible de sentirme estancado, de sentirme ahogado, de decir, hoy no hice nada productivo, nada útil. No tenía como que mucha idea para dónde podía jalar. Y dije, pues voy a lanzar el podcast. Y justo mínimo, ahora. Sí, pues lo voy a hacer ahorita y mínimo con la idea de... Bueno, voy a conectar con personalidades del mundo del deporte. Una de mis empresas se llama Instafit y es una aplicación para hacer ejercicio y demás. Y dije, bueno, voy a hacer algo para conocer a personalidades del deporte y entonces ver de qué manera podemos subirle el perfil a Instafit. Sí. Como una herramienta para autopromocionarlo. Y mis primeros 5 entrevistados fueron gente del mundo del deporte. Si bien no totalmente atletas, sí tenían algo que ver, ¿no? ¿Quién fue el primero? Porque es tu padrino. Ela Bucio. Ok. ¿La conoces? No. Ela Bucio es una doble de acción. Salió en el reto 4 elementos, uno de estos programas. Es atleta de parkour. ¿Era amiga tuya o la contactaste? Era hija de unos amigos de mis papás. Ok. O sea, así empecé, ¿no? Sí. Y bueno, pues la tuve. El segundo fue Leo Texcucano, un artista plástico que también era amigo mío, pero sabía que estaba muy clavado haciendo CrossFit. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de CrossFit y de arte y demás. Tercero, Leti Román, fundadora del método Sersana. El cuarto fue Germán Madrazo, que quedó en el último lugar del esquí campo traviesa en las Olimpiadas de hace 5 o 6 años. Y salió en la portada del New York Times cargado en hombros porque había llegado en último y el campeón olímpico lo cargaba en hombros y decía el regreso del olimpismo, ¿no? Claro. Porque este cuate aprendió a esquiar 1 año antes de las Olimpiadas. ¿Es en serio? ¿1 año? 1 año antes de las Olimpiadas no sabía esquiar. Es un genio. Exactamente. Entonces contamos toda su historia, ¿no? El quinto, Rafa Jaime, el primer Ultraman ciego. Ahorita está subiendo el pico más alto de cada continente ciego. Qué maravilla. Y me cuenta cómo perdió la vista y cómo a raíz de que perdió la vista se enamoró del deporte y cómo desarrolló todos sus otros sentidos. Y de ahí fue agarrando su propia personalidad. Cracks. Y tú también, ¿no? O sea, escucha los primeros episodios de Cracks y cuáles son como las observaciones que te haces ahora. No los escucho. Pero dime, o sea, ¿qué errores encontrabas en los primeros? Seguramente hago mucho. Tengo una historia. A ver, al principio grababa solo audio porque yo lo quería hacer muy simple, ¿no? ¿En dónde? En mi oficina puse ahí 2 sillitas y grababa con una grabadorcita Zoom y unos audífonos así como del perro Bermúdez. Okay. Y después algunos los tenía yo a distancia, ¿no? Ni siquiera era por Zoom. No, Zoom no estaba de moda. No existía. No, había una cosa que se llamaba eCam Call Recorder para Skype. Ok. Y así grababa. Y fíjate, una de las cosas que hacía es que yo me ponía muy nervioso, ¿no? Y como que no podía yo pausar, no podía yo como que notaran que no tenía todo bajo control. Bueno, era un día como las 8 de la noche, estoy grabando una entrevista, llevábamos ya 1 hora y cacho y me dan unas ganas de ir al baño. Durante la entrevista. Sí, pero era remota. Sí. Y por no sentir con la confianza de, oye, me das chance de hacer un break, tenía yo mi termo de agua ahí.
¿Es en serio? Pues, haciendo No la es cierto. entrevista. ¿Es en serio? Hice pipí en el termo. ¿Te acuerdas quién era? No. Mamita. Hice pipí en el termo de agua mientras hacía la entrevista de Cracks. Ok. Bueno, son cosas del principio. Ahora no pasan. Y obviamente después de tantas pláticas te has desarrollado y has crecido como comunicador también. ¿Nunca pensaste que ahora iba a ser parte de tu vida ser un podcaster? No, ni podcaster ni nada. A ver, cuando era yo muy joven, para pagar mis cosas, como te digo, mis papás me pagaban la universidad, pero hasta ahí, pues hacía yo comerciales, ¿no? Entonces como que hice más de 100 comerciales. Modelo? Pues era más como un extra glorificado. Ok. O sea, sí. ¿Hacías comerciales? Sí. ¿Qué comerciales hiciste, Oso? Igual y tú te acuerdas uno de Danonino, de Soy el Enano, de un niñito que jugaba básquetbol. Pues me acuerdo de Danonino, pero no del comercial. Hice, ya sabes, del mundial, hice un chorro de Coca-Cola hasta unas donitas. O sea, hice pasarelas, hice como 100 comerciales. O sea, ¡wow! Sí, o sea, eso es bueno. Muchos. En el libro, no sé si en el libro en donde lo cuento, pero hace poco estaba contando una anécdota sí, creo que está en el libro. Me invitaron Jordi y Adal a Otro Rollo. Sí. Habían invitado a los modelos de las mejores agencias de México. Ok. Y entonces éramos 3 personas. Yo que no era modelo, yo era un niño panzón de la Ibero. Sebastián Rulli, que sí, ciertamente era muy modelo. Muy modelo. Y otro güey que también era muy modelo. Y hice un tremendo ridículo ahí porque Adal agarró y me dijo, a ver, seguro sí tienen cuadritos. Dije, sí, dile a él, ¿no? A Sebastián. Pues claro. se le mete la piel hasta la columna vertebral. Sí. No, tú. Le dije, bueno, tú primero. Me dijo, no, tú. Todo está en vivo. Otro rollo. Otro rollo. El programa más visto de la televisión en México en ese tiempo. Me levantan la camisa, bueno, yo morado así, poniendo la panza dura. Obviamente no había un solo cuadrito de ningún tipo. Bueno, me hace así con las manos en la timba. No. Sí hay. No había nada. Entonces, bueno. Me imagino el bullying. Exactamente. Esa es a donde iba a regresar a la universidad. Y bueno, ciertamente había sido un gran ridículo, pero bueno, no pasó nada. Me la pasé muy bien. Y bueno, pues he tenido experiencias en televisión porque a través de mis empresas pues siempre he sido yo vocero, ¿no? Entonces en esta empresa, por ejemplo, de fitness, sí, pues iba mucho a Imagen, iba mucho a MBS, tenía de repente hasta una cápsula en varios programas de la mañana y hacía desde recetas hasta que hacíamos rutinas de ejercicio. Entonces como que siempre he estado medio ahí rondándole a los medios. Pero tienes el talento para hablar. Pues yo creo que se me dio. No, o sea, lo aprendiste de algún lado. O sea, creo que no todas las personas tienen la capacidad de comunicar. Sobre todo comunicar luego ya emociones y sentimientos, que eso es más complejo. O sea, mi pregunta tiene que ver para aquellas personas que les gustaría hacer un podcast o les gustaría comunicar. Para ti, ¿cuáles son los consejos de un buen comunicador? Clave. O sea, a ver, creo que lo que hace a Cracks Podcast tan bueno es que no comunico. Es que no hablo. Es que me callo la boca. Creo que un gran error que cometen muchos de los entrevistadores, al menos al principio, y yo ciertamente lo cometí, es como llegar a una entrevista en la que yo te voy a hacer preguntas. Es como yo tener un examen al que yo diseñé, ¿no? Sí. O sea, yo ya me sé las preguntas, yo ya investigué el tema, entonces es bien fácil que cuando tú empieces a hablar, yo te interrumpa porque yo ya sé lo que vas a decir, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque lo acabo de aprender, no porque sea un experto, el experto eres tú. Y entonces mucha gente empieza a interrumpir con comentarios que no agregan nada o incluso que le roban atención al invitado, ¿no? Claro. Y entonces yo la verdad me di cuenta que lo que la gente quiere es escuchar al invitado y eso es donde yo más gano, ¿no? Esta gran frase de tienes 2 oídos y una boca para que escuches el doble de lo que hablas. Claro. Entonces, sí, cállate la boca. Ese sería uno de los principales. El segundo, si crees que te vas a hacer rico y famoso haciendo un podcast, no hagas un podcast porque no te vas a ser ni rico ni famoso. Lo mismo dicen escribiendo libros, ¿eh? Y libros, exactamente. Y tienen razón. Exactamente. Ni rico ni famoso. Si quieres hacer un podcast porque quieres conocer a gente en cierta industria, quieres aprender de un tema, quieres desarrollar un network o por simple amor al arte,
hazlo y te la vas a pasar increíble y tal vez te hagas un poquito más rico y un poco más famoso, pero si ese es tu objetivo final, entonces probablemente el tiempo que tarde en llegar va a ser demasiado para ti como para que aguantes. Y por eso la gran mayoría de los podcasts no pasan de los 6 episodios. Claro. ¿No? Y tienen 127 descargas por episodio, porque la gente lo hace pensando que ya soy podcaster, ya me tomé una foto o ya subí en Instagram con un micrófono y ahora ¿quién me va a oír? Claro. ¿No? Ahora cada vez es más difícil destacar. Yo creo que lancé Cracks Podcast hace 3 años justo y era como el momento justo de la ola, porque después vinieron millones y muchos con el mismo formato. Aquí en Latinoamérica se desató en 2-3 años y bueno, ni se diga en la pandemia. Exacto. Salieron cientos de programas en español. ¡Qué bueno! ¿No? Está increíble, pero se hace mucho más retador conseguir destacar. O sea, si tú empezaste en YouTube hace 9 años, pues hoy, o como Roberto Martínez, por ejemplo, tienes millones y millones y millones de suscriptores. Si empezaste YouTube hace 6 meses, va a ser mucho más difícil que destaques, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, hazlo un poquito no por el amor al arte per se, pero sí hazlo porque quieres conocer, quieres aprender, quieres tal vez experimentar con este nuevo medio. Y hazlo sencillo, ¿no? Que no se vuelva un costo. Hay gente que quiere producirlo tan perro y le mete tanta lana y se gasta una lana en equipo, colaboradores y que al rato es insostenible, ¿no? Claro, y pues, no dan los números. Exacto, un hobby que te cuesta tanto y probablemente lo abandones. Hazlo de una manera que mantenerte sería increíble y que hasta inclusive podrías pagar un poquito por seguirlo haciendo. Claro. Aquí en este espacio, Oso Traba, estamos hablando de comunidad, de conectar con las personas. Para ti, ¿qué sensación, emoción tiene el conectar con alguien más? Tú tienes en tu podcast a personas y ¿qué te hace sentir como ser humano el platicar con ellos? A mí me emociona muchísimo. Me emociona. No sé si es la emoción de lo que se me acaba de abrir una puerta, se me acaba de abrir un mundo. Hace unas semanas salió el episodio con Viri Álvarez. Viri Álvarez es una alpinista mexicana que tiene el récord Guinness por escalar los 3 picos más altos del mundo en menos tiempo, femenil. Yo conocí a Carla Willock, la entrevisté hace unos años, pero nunca, no se abrió mucho más. Hoy con Viri, ya el 24 de febrero me va a llevar y a mí y a todos los miembros de mi comunidad a subir el Nevada de Toluca. Y hasta me invitó al Everest. Ahora falta que le diga que sí. Tiene la condición, hace ese ejercicio, ¿no? No sé si para el Everest, la verdad. Dice Viri que sí hay que entrenar bastante. Ah, ok. Hay que prepararse. Pero ¿qué me genera eso, no? Oye, hoy estoy conociendo a un diseñador de campos de golf, un productor de cine en Hollywood, a un atleta olímpico, a un emprendedor a un inversionista. No sé, o sea, se abren millones de mundos. Y lo que me emociona es qué hay detrás, ¿no? De la siguiente puerta. Claro. Ya casi para terminar, Oso Traba, me gustaría, y le pregunté a mis amigos en el primer episodio de Comunidad Wimo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido personal de la vida para ti? Es una gran pregunta. Para mí, yo creo que yo vivo para ser feliz. Traté de vivir para hacer cosas hacia afuera y creo que cuando empiezas a hacer cosas hacia afuera en vez de empezar por adentro, se te acaba la gas. Para mí sí, quiero ser feliz, quiero estar realizado y si ya me preguntas y me empujas a cuál es mi misión, digamos, con Cracks, yo tengo muy claro que para mí mi misión es inspirar a una nueva generación de emprendedores hispanos a vivir con más impacto. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor hispano que cuando entendí lo que era vivir con más impacto, que es con más salud, con más energía, con más felicidad, con más creatividad, con más influencia, es increíble. Y creo que los emprendedores hispanos nos hemos quedado cortitos, ¿no? En no celebrar nuestro éxito, no celebrar el éxito de los demás, en quedarnos en mercados chiquitos cuando hoy ya lo estamos viendo. Estamos listos para dominar el mundo. ¿Hasta qué edad quieres vivir? Hasta la que me permita ser funcional y disfrutar lo que estoy haciendo.
Y por último, Oso, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes en tu vida? Ciertamente mi familia, mi salud y esta misión que tengo por impactar a emprendedores hispanos. Me encanta. Felicidades por tu podcast. De verdad, es un gran trabajo el que has hecho en todo este tiempo y que venga más gente que puedas platicar con ellos y luego comuniques a toda la gente que te seguimos en podcast todos estos conocimientos y también en otros libros. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el nuevo proyecto. Como te lo puse en el libro, sigue inspirando, sigue impactando porque lo has hecho muy bien y hay muchísima gente que toma esta guía de ti, del positivismo que emanas y yo creo que es de lo que más se necesita. Así que gracias y cuenta conmigo para lo que necesites. Gracias, amigo. Igualmente. Gracias por estar aquí en el podcast. Bueno, si les gustó, compártanlo, recomiéndenlo. Gracias por seguirnos en todas las redes sociales. Gracias a XFM por permitirnos los micrófonos y el estudio. Y hasta la próxima semana, el miércoles. Que tengan excelente día, noche o lo que sea. Chao. Gracias, Oso.